Estamos hablando con aquellos que aspiran llegar a la Asamblea Nacional de Diputados. Luis Eduardo Camacho, candidato a diputado por el 8-2, por Realizando Metas, nos acompaña esta mañana. Un placer tenerle, señor Camacho, acá en esta oportunidad. Muchas gracias, Catalia. Con una entrevista en la que pretendemos conocer su apuesta para llegar a la Asamblea. Bueno, a usted lo conocemos hace muchísimos años, la gente en casa también de seguro, pero la pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados que aspiran a llegar a la Asamblea es justamente: ¿quién es Luis Eduardo Camacho y por qué ha decidido iniciar esta carrera para llegar a la Asamblea Nacional? Gracias, Catalia, nuevamente, y gracias a los amigos televidentes en todo el país. Mira, tú has dicho algo que es muy cierto. Mi mayor ventaja es que la gente me conoce. Porque una de las cosas que yo siempre le recomiendo a las personas, que no vea lo que la gente, no escuche lo que la gente dice, sino vea lo que la gente hace. Porque eso es lo que te define realmente quién tú eres, lo que tú haces, no lo que tú dices. Hay veces te encontramos a menudo gente que dice una cosa y hace otra cosa. Con Luis Eduardo Camacho, con mi virtud y sus defectos, la gente sabe que yo soy una persona de una sola línea, de un planteamiento claro, de visión clara del país que necesitamos y que la visión clara de cómo podemos hacerlo. Entonces, yo por eso empecé mi vida política muy temprano, a los 15 años, en los movimientos estudiantiles, en la época de la dictadura. Posteriormente ingresé a partidos políticos, porque entendí algo bien claro. Los partidos políticos son la herramienta democrática más importante dentro del ejercicio de esa democracia. Claro, cuando los partidos políticos están enfocados en lo que tienen que estar enfocados. Parte del problema que hoy tenemos en nuestro país es que los partidos políticos se han convertido en parte del problema y no en la solución de los problemas, como antes se podía aspirar a ver en los partidos políticos, en términos generales. Pero mi aspiración no es nueva. Aunque he trabajado más en la empresa privada que en el gobierno, yo estoy bien claro que es necesario aspirar a llegar a gobierno. ¿Por qué? Porque las grandes transformaciones que requiere el país solo se pueden hacer desde el gobierno, porque es el gobierno el que define las políticas económicas y sociales que levantan un país o que destruyen un país. Usted fue secretario de la Asamblea, o sea, usted conoce la estructura de la Asamblea Nacional, conoce los roles que tiene que ejercer la Asamblea. Si yo le pregunto a usted las diferencias que hay entre la Asamblea de la cual usted fue secretario general y la Asamblea que tenemos hoy, que lo lleva usted justamente a postularse, ¿qué tendría que señalarme? Bueno, mira, cuando yo estuve en la Asamblea como secretario, no como diputado, la verdad es que ya la Asamblea está en el declive, estaba en el declive que se encuentra en este momento, porque desde hace algún tiempo, pues, yo digo casi después de la segunda elección democrática, la Asamblea comenzó a desviarse del camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto de una asamblea? En razón de lo que están sus miembros, pues no es la asamblea el problema, son los miembros de la asamblea que son el problema, porque han priorizado sus intereses personales al interés del país. ¿Y eso a razón de qué, señor Camacho? Precisamente porque ha habido una crisis de valores en términos generales en el país, pero particularmente en el tema de la política, hay el tema de prioridades. Mira, hay que entender algo, mira. El país, uno, si tú quieres que el país cambie, tú tienes que cambiar tú primero. Hay gente que quiere que el país sea un país mejor, pero ellos no se comportan como buenos ciudadanos, ni buenos empresarios, pero el problema son las estructuras. Políticos. Usted empezó la entrevista señalando de la esencia que eran los partidos políticos en su momento. Usted fue parte de lo que fue la Estrella Verde, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, yo estuve en la democracia cristiana, estuve en el Partido Panameñista, estuve en Cambio Democrático y ahora soy miembro de Realizando Metas. Y lo digo perfectamente porque, fíjate, hay gente que le da pena. ¿Y por qué? Que le digan eso. ¿Por qué? Porque ¿por qué cambió tan de...? Porque mira, la gente tiene que entender algo. Los partidos son un vehículo para uno desarrollar y exponer sus principios y sus valores y sus ideas. Los partidos políticos no te dan principios. Yo escucho a gente decirte que, bueno, si tú te cambiaste de partido, tú perdiste tus principios y renunciaste a tus valores. Por ejemplo, mis valores y mis principios son míos. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos? No es el partido el que me lo da. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos y qué ha pasado con la Asamblea en sí? Para acabarte esa idea, cuando un partido se aparta de lo que son mis principios y mis valores, yo no tengo ninguna obligación de estar en ese partido. Ahora,
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué pasaba? Mira, ¿Y cómo evalúa la asamblea que hoy tenemos? Dolorosamente yo tengo que comparar esta asamblea con la asamblea de la dictadura, para ponerte un ejemplo, que fue la época que yo conocí. No, yo no conocí otras asambleas, no. Yo tengo 64 años, pues no estoy tan viejo. Pero mira, antes la gente escuchaba. Tú ibas a cualquier casa y a la hora que estaba sesionando la asamblea, tú escuchabas un radio prendido. Y la gente escuchaba. Antes de la dictadura, durante la dictadura y un tiempo después, la gente estuvo escuchando los debates de la asamblea. ¿Por qué? Porque en los debates, en la asamblea, había la discusión, el análisis y se encontraban la solución de los problemas de los panameños. Mira, en ese momento, cuando la asamblea jugaba, inclusive, fíjate, en la dictadura, ese rol, tú no veías a los gobernantes creando que diálogo tal, que no acaba en ningún lado, porque los diálogos finalmente son para chifear a la gente, para no encontrar la solución. Ese era el rol de la asamblea, pero la asamblea desgraciadamente comenzó a perderlo, y por eso que ahora... Pero ahora bien, ¿qué ha pasado? Y mire que le he permitido desarrollar todo este tema con el tiempo que se requiere, porque obligatoriamente yo tengo que preguntarle a usted, o sea, ¿cómo se hacen los ajustes cuando los partidos políticos, incluyendo a Cambio Democrático, al que usted perteneció por mucho tiempo, también no tanto, pero sí tuve pertenencia. O sea, yo tuve 19 años empezaron un mecanismo de clientelismo y compra de diputados y distorsionaron todo esto. O sea, mira, hay un señalamiento fuerte de cómo se han equivocado los partidos tradicionales, incluyendo el Cambio Democrático en su momento, de comprar diputados, y aquí al final usted decía que empiezan a trabajar para uno. Bueno, justamente eso empezó a instalarse en la asamblea con este tipo de... Yo no quiero excluir a los partidos donde yo he estado de los problemas que hay en el país, porque hay parte de una responsabilidad. Lo tiene claro, compraron pero yo sí tengo que dejarte bien claro que, por ejemplo, lo que llaman transfugismo, no empezó con Ricardo Martinelli. El primer transfugismo masivo que hubo de diputados fue los famosos saltamontes de Juan Carlos Varela, que acabaron primero en el Partido Popular y después regresaron a su partido panameñista. Pero mira, si nosotros queremos cambiar la asamblea, nosotros tenemos que llevar gente diferente a la asamblea. Gente que tenga como prioridad el país, pero además gente con principios, con valores, y también tenemos que llevar gente que tenga conocimiento de lo que se hace en la asamblea. Porque, ¿qué propone usted de llegar a la asamblea Pero llevar nacional? A gente diferente, con valores, con principios, con capacidad, no es un asunto solo de los partidos políticos, es un asunto también de los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen la principal arma, que es señor Camacho, el voto. ¿Y qué podemos hacer si los partidos políticos tienen secuestrado prácticamente la cúpula y han reservado cupos en un montón, sobre todo para diputados? Bueno, pero mira, se han reservado cupos y no le han permitido a la membresía hacer democráticamente escoger a los candidatos. Bueno, mira, por eso te digo, tienes que escoger gente con principios y valores. Mira, incluyendo el partido realizando metas. A mí Ricardo Martinelli, mi amigo, porque es mi amigo, todo el mundo lo sabe, me ofreció, mira, que yo no fuera a primaria. Dice, si tú quieres, le damos la reserva que vayas directo. ¿Y usted sí fue a primaria? Yo dije, no, yo quiero ir a primaria. Okay. ¿Y sabes por qué yo dije que voy a primaria? Porque yo no puedo decir que yo creo en la democracia y no participar democráticamente. Pero es una realidad, señor Camacho, pero es una realidad, señor Camacho, de que el hecho de que los partidos políticos reserven esas posiciones... Las hay, y ese y no las reservan para las mejores figuras y propuestas. Parte del problema, por eso te decía que el problema que nosotros tenemos es que para una buena cantidad de diputados la prioridad no es el país, sino es su beneficio personal. Bueno. ¿Y por qué como se profundizó el problema de la asamblea y de los partidos? Cuando la cúpula de los partidos, la dirigencia de los partidos, fueron asaltadas por los diputados de la asamblea. O sea, si tú puedes ver, los partidos que más crisis tienen son los partidos donde la mayoría de la directiva está conformada por diputados. Camacho, tengo que preguntarle, ¿qué propone usted de llegar a la asamblea? ¿Qué cambios usted considera deben hacerse en la asamblea? Pero, por Castalia, yo no quiero excluir, fíjate, y es importante porque los cambios que se requieren, te repito, para cambiar el mundo, uno tiene que cambiar uno primero adentro. Y los ciudadanos también tienen que reconocer que en alguna medida ellos han sido parte del problema al caer en el juego
de lo que algunos llaman Pero clientelismo mire y en el tema de los temas personales. Porque mira, en todos los 156 proyectos de ley, los reglamentos internos de la Asamblea ignorada por completo. Hay gente mala. Entonces yo quiero decirte, ¿cómo podemos comenzar a solucionar el problema de la Asamblea? Uno, los partidos reconociendo su catarsis, haciendo un cambio, volverse más democrático en la elección de los candidatos, pero también las personas que son personas con principios, con valores y conocimientos, tienen que atreverse a participar, porque Castalia no es cualquiera que se atreva a participar en una contienda política, sobre todo ahora que hay en el tema de las famosas redes sociales, que algunos llaman antisociales, porque te agarran y te desbaratan tu reputación, gente que ni siquiera te conoce. Ahora, te digo, por eso digo, para mí yo estoy vacunado contra esa desinformación y contra esos ataques, porque yo hablo por mis actos. Yo no hablo por lo que digo, sino por mis actos, son lo que definen. Ahora, tenemos que llevar también, no solamente con principios y con valores de todo el país, no solo en San Miguelito, sino en todo el país, a la Asamblea. ¿Tú sabes por qué? Pero también gente con conocimiento. Mira, yo escucho a gente decir, bueno, cuando yo llegue a la Asamblea yo voy a presentar este proyecto de ley. Cuando yo voy a presentar a la Asamblea yo este proyecto de ley. No saben qué proyecto de ley puede presentar un diputado y cuál no. Mira, para mucha gente no entiende, mira, los diputados en nuestro país... Es que la gente no entiende la función. Tienen una iniciativa legislativa limitada. ¿Tú sabes cuáles son las únicas las leyes que puede presentar un diputado de manera directa? Declarar la guerra, autorizar al órgano ejecutivo a llegar a la paz y declarar amnistía política por delitos políticos. Entonces, esas son las leyes, porque los diputados directamente solo pueden presentar leyes ordinarias. Las leyes orgánicas están definidas en otro. Entonces, por eso que se ha inventado el sistema donde se presentan anteproyectos de ley, que es otra cosa, que pasan a una comisión y es la comisión la que provija ese proyecto. Pero entonces se trata de llevar, fíjate, a la Asamblea, a las juntas comunales, a las alcaldías y también a la presidencia, a gente que sí, que tenga valores, que tenga principios, que tenga como norte algo que debe ser esencial en la política. El puesto no es para servirte del puesto, sino para servir desde el puesto. Porque hay que llevar gente con capacidad y conocimiento. Señor porque Camacho, no podemos, mira, tenemos dos gobiernos donde hemos tenido dos presidentes que han sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de dirigir el país. ¿Por qué la gente ya está dirigido a la carrera en la Asamblea por San Miguelito en el 8-2? Una carrera difícil, es uno de los circuitos con mayor número de candidatos a la Asamblea. ¿Por qué la gente de San Miguelito debe confiar el voto en Luis Eduardo Camacho? Bueno, ya la gente de San Miguelito confió en mí en la elección pasada, nada más que me robaron la elección, y eso es un hecho público. A mí me despojaron de una curul legítimamente ganada. Y yo entiendo, porque mucha gente no quiere una voz como la de Luis Eduardo Camacho en la Asamblea. Una voz que no le tiembla, no tiembla para decir las cosas como son y a quien tenga que decírselo. Entonces, aquí hay gente que prefiere diputados sumisos, diputados que, como no tienen, no digo todos, porque yo no puedo decir que todos los diputados son así. Lamentablemente hay muchos diputados que son sumisos al poder, son sumisos a los intereses económicos y políticos y tradicionales, y son sumisos sobre todo a la tentación de llegar al puesto y olvidarse de lo que prometió en el puesto. Se entiende de que el puesto para él es para beneficio de él y no para beneficio del país. Entonces, yo en la Asamblea definitivamente quiero ser parte de un equipo de diputados que, fíjate, sí hay que presentar leyes que se pueden mejorar el país, como por ejemplo el tema del famoso ente regulador. Hay que meterle, de la SED, que se llama ahora, hay que meterle el diente a ese tema de la SED para que cumpla realmente la SED con el trabajo que tiene y que los ciudadanos panameños no tengamos el servicio pésimo, los servicios pésimos que tenemos en tema de telecomunicaciones, en servicio de electricidad. Tú eres de allá de Coclé, tú sabes el problema que hay en el interior, los apagones constantes y además ¿producto de qué? Porque no se le ha dado mantenimiento a la línea eléctrica por el concesionario. Pero el tema de Panamá, fíjate, más allá del tema de ley, es que la Asamblea tiene que cumplir como prioridad su función fiscalizadora. Mira, estamos discutiendo un debate sobre el tema de turismo hoy,
Pero ¿sabes qué pasa con el turismo? Nosotros necesitamos gente, diputados, que obliguen a los funcionarios a través de un cuestionamiento, una fiscalización correcta, a hacer lo que le tienen que hacer en Castalia, en Bocas del Toro. ¿Qué turismo va a traer en Boca del Toro? Boca del Toro lo promueve Costa Rica. Y el director la autoridad de turismo nuestra, ¿qué pasó? La policía agarra a los turistas que van a Boca del Toro, que vienen de Costa Rica, de otros lados, y si están en vestido de baño, se lo llevan para cárcel. Señor Eduardo Camacho. Si no tienen su pasaporte, lo agarran y se lo llevan detenido para el cuartel. ¿Quién, en qué país del mundo sale un turista con un, ¿cómo se llama?, con su pasaporte? Eduardo, se nos acaba el tiempo, pero siempre regalo a nuestros invitados y aspirantes dirigirse a quienes lo escuchan en San Miguelito, que sí, pedir la oportunidad de llegar a la asamblea y también indicarles en qué casilla tendrían que votar. Mira, Castalia, yo te agradezco a ti, a TVN, esta oportunidad. Yo le digo a los electores de San Miguelito, aunque uno es diputado nacional, yo le digo a los electores de San Miguelito que yo no soy de esas personas, y ustedes me conocen, excepto tú viste algo cuando empezaste, que la gente se conoce, a mí la gente me conoce, la gente sabe lo que soy yo. Soy una persona con principios y valores claramente bien definidos, que no ando en búsqueda del aplauso, yo ando en busca de las soluciones reales a los problemas de la gente. Parte del problema de la política y de la actividad humana en general es que la gente quiere quedar bien con todo el mundo. Uno tiene que quedar bien cuando uno hace lo correcto. Entonces yo le quiero pedir a los residentes del circuito 82, que es San Miguelito, que el día de las elecciones para presidente le den un gancho a José Raúl Mulino. Para el candidato a alcalde busquen nuestra papeleta en nuestra casilla realizando meta y le pongan un gancho a nuestra candidata. Que para el representante busquen también la casilla realizando meta y le pongan un gancho a nuestros candidatos a representantes. Y le pido especialmente en el caso de la papeleta de diputados que busquen la casilla 7 y en la casilla 7, que es la casilla realizando metas, le pongan un gancho al número 1, que es Camacho Castro, el amigo fiel, así aparece mi nombre en la campaña, y también le pido un gancho para el amigo Justiniani Miguel, que es el número 4, porque yo quiero llegar con gente que al igual que yo en la asamblea, porque nosotros yo creo en San Miguelito vamos a sacar 2 y quizás por 3 diputados. Entonces yo estoy recomendando también al amigo Justiniani Miguel, que es el número 4, así que gancho al 1 y al 4. ¿Por qué? Porque somos personas comprometidas con lo que queremos para el país, un país mejor donde todos los... Mira, nosotros los que venimos abajo, Castalia, lo único que queremos es que quien gobierna cree un país con prosperidad, pero sobre todo que tenga oportunidades para todos. Le agradezco muchísimo venir con nosotros. Tengo que aprovecharlo. Luis Eduardo Camacho, claro que hay que aprovecharlo porque las solicitudes son muchas, los espacios lamentablemente por la cantidad de aspirantes a nivel nacional no nos alcanzan, pero le agradezco que haya venido a compartir su propuesta y sus aspiraciones para llegar a la Asamblea Nacional. Hay más que compartir.